Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos con la clase de hoy. Vamos a ver un tema nuevo. Dentro de lo que es los números racionales, vamos a comenzar a trabajar con las expresiones decimales. Tenemos entonces la clase 9. Ustedes se van a encontrar con esto en el documento, vamos a leerlo juntos. Dice lo siguiente: expresiones decimales. Si se efectúa la división entre el numerador y el denominador de una fracción, el cociente que se obtiene es la expresión decimal de la fracción, que está formada por una parte entera y una parte decimal. Y vemos los siguientes ejemplos. Tenemos acá, por ejemplo, 5 sobre 10, o sea, 5 décimos. Si lo vemos como su expresión en forma de fracción, lo vamos a escribir de este modo. Y si lo queremos ver en forma, en su expresión decimal, lo vamos a escribir de este modo, 0,5. De ambas formas, lo que estamos mencionando entonces, como dije antes, es 5 décimos. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta fracción, 5 centésimos. En este caso, fíjense, se aumentó un 0 en el denominador y se aumentó un 0 en la expresión decimal. Si aumentamos un poquito más, tenemos 5 milésimos y lo mismo, aumentamos un 0 en el denominador y un 0 en la parte de la expresión decimal. Vamos a ver esto en general. Las expresiones decimales cuentan de tres partes. Tenemos la parte entera, que va a ser lo que esté delante de la coma, y la parte decimal, que es lo que está después de la coma. Y bueno, la tercera parte vendría a ser entonces la coma que divide lo que vendría a ser la parte entera de la parte decimal. ¿De dónde salen los nombres que yo les decía antes? Bueno, de acá. Dependiendo cuántas cifras tenga mi número decimal, va a ser el nombre que reciba. La primera cifra después de la coma son las décimas. La segunda cifra van a ser las centésimas. La tercera cifra, las milésimas. Y bueno, así sucesivamente. Lo mismo que si yo quiero ver para el otro lado, si en la parte entera tengo una sola unidad, sabemos que unidad corresponde justamente a unidades. Si tengo dos cifras, van a ser decenas. Y si tengo tres cifras, van a ser centenas. Bueno, así sucesivamente si voy agregando cifras. Vamos a continuar. Vamos a leer lo siguiente. Dice: se pueden obtener haciendo la división entre el numerador y el denominador de cada fracción. La expresión decimal puede tener cifras decimales finitas o infinitas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo dos fracciones. Tengo esta fracción 3/4 y tengo esta otra 1/3. Recién les leía que para obtener la expresión decimal tenemos que hacer la división. ¿Qué división? El numerador por el denominador. En este caso sería 3 dividido 4 y obtenemos este resultado: 0,75. Por otro lado tenemos 1/3, entonces vamos a hacer 1 dividido 3 y obtenemos esto. Si quieren pueden verificar en la calculadora o hacer la cuenta. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esta cuenta, mejor dicho, este resultado, esta expresión decimal, se la llama finita. ¿Por qué? Porque termina ahí. Es exacto, es 0,75. En cambio, esta, ¿vieron que tiene puntos suspensivos? ¿Qué significa eso? Que es una expresión decimal infinita, no termina nunca. ¿Por qué? Porque al hacer la división, esto va a continuar dándome resultado 3, 3, 3, 3. Vamos a verlo desde la cuenta. Si quieren comprobarlo ustedes, hagan la cuenta, pero por las dudas vamos a repasar cómo se hacían este tipo de cuentas, que supongo que lo habrán visto años anteriores, pero por las dudas vamos a repasarlo. Si yo quiero dividir a 3 por 4, de entrada ya que me van a decir no se puede, porque 3 es más chiquito. Bueno, entonces ¿cómo hacíamos para salvar esto? Ponemos que
se puede dividir 0 veces, porque 4 no entra en 3, entra 0 veces. Pongo la coma, y una vez que yo pongo la coma, puedo bajar la cantidad de ceros que yo quiera. Entonces, justamente lo que hice fue eso. Al 3 lo bajo igual, porque 4 por 0 es 0, o sea que me sobran 3. Bajo un 0, el primero. Y ahora con esa modificación que yo hice, ya puedo dividir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 30 dividido 4. Acá les puse que es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4 es 28. O sea que al 30 me sobran 2 unidades. Bien, pero ¿qué pasa? Yo quiero seguir haciendo la cuenta porque quiero llegar hasta el final. Quiero el número decimal completo. Entonces, como les dije antes, una vez que la coma ya está, puedo bajar la cantidad de ceros que yo quiera. Entonces, bajo el segundo cero, que lo puse en rojo para que lo identifiquen. Lo que está en rojo es lo que yo agrego para poder hacer la división. Bien, ahora que se formó el número 20, ya puedo dividir. Y 20 dividido 4 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4 justamente es 20. O sea que el resto en este caso es 0. Como llegué a un resto 0, significa que ahí se termina la cuenta. No puedo seguir dividiendo. Vamos a ver qué pasa en el caso de la otra fracción. Teníamos un tercio. Tengo que hacer 1 dividido 3. Al igual que antes, de entrada, ustedes me van a decir no se puede, porque 3 no entra ninguna vez en 1. Sin embargo, podemos corregirlo poniendo 0, como 0 por 3 es 0, me sobraría 1, bajo el 1 y bajo el primer 0. Se me forma el número 10. A 10 sí lo puedo dividir por 3. ¿Cuántas veces? 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. ¿Cuánto me sobra? 1. Y aquí lo puse. Como les dije antes, entonces, puedo bajar la cantidad de ceros que tenga. Voy a bajar el segundo 0. Se vuelve a formar 10. Quiere decir que al dividir 10 por 3, otra vez me va a dar 3. Como 3 por 3 es 9, otra vez me va a sobrar 1. Y si yo quisiera seguir la cuenta, voy a obtener siempre el mismo resultado. Voy a bajar un 0, se va a formar el 10, me va a sobrar 1, bajo 0, se forma 10, me sobra 1, ¿se entiende? Y acá siempre va a estar el 3, que se repite. Bueno, este tipo de decimales se llaman decimales periódicos, justamente por eso, porque son infinitos y hay una parte de ese número que se va a repetir infinitamente. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos esto. Para encontrar la fracción decimal de una expresión decimal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar únicamente ahora con las expresiones decimales finitas. Fíjense que acá no tiene puntos suspensivos, no tiene nada, ¿sí? Son valores exactos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo este número, por ejemplo, 0,2. Si yo quisiera escribir este número en forma de fracción, lo primero que voy a hacer es escribir este mismo valor en el numerador, pero le voy a quitar la coma. En las fracciones no hay comas, ¿sí? Entonces, al 0,2 lo transformo en 2 directamente, más el 0 este, si quieren pueden no escribirlo. De hecho, miren, lo saco para que vean que es lo mismo, ¿sí? Como está adelante no me modifica nada. Ahora, lo que van a tener que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a contar cuántos espacios hay detrás de la coma. En este caso hay uno solo. Quiere decir que acá voy a poner un 10. Un solo 0. Miren en este. Tenemos 1,305. Entonces, primer paso dijimos, escribo el número tal cual, pero sin la coma. O sea que este 1,305 se va a transformar en 1305. Cuento los lugares. Tengo 1, 2, 3. 3 cifras en la parte decimal. Quiere decir que voy a tener que poner un 1 acompañado de 3 ceros, ¿sí? Y acá les puse esto a modo de recordatorio. La cantidad de cifras decimales será la cantidad de ceros que tenga el denominador, ¿sí? Esto siempre verifiquen que coincida. Si el número decimal tiene una sola cifra decimal,
Entonces el denominador va a tener un solo cero. En este caso, como tengo 3 cifras decimales, el denominador tiene 3 ceros. Vamos a volver un poquito atrás. Acá se ve claramente, ¿sí? Una sola cifra decimal, un solo cero. 2 cifras decimales, 2 ceros. 3 cifras decimales, 3 ceros, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Seguimos. Otra aclaración importante que les puse acá. Una vez que obtengo la fracción decimal, si es posible, simplifico hasta obtener la fracción irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fracciones se podrían simplificar. Por ejemplo, este que yo tengo, miren lo que vamos a hacer. Quiero simplificar esta fracción, entonces, ¿por cuánto podría dividir? A 2 y a 10 los puedo dividir por 2. 2 dividido 2 me va a quedar 1. Y 10 dividido 2 me va a quedar 5. ¿Qué significa entonces? Que estas dos fracciones, como son fracciones equivalentes, van a estar representadas por la misma expresión decimal. ¿Sí? En este se podría hacer lo mismo. Si yo quiero esta fracción, la puedo simplificar. Como los dos terminan, como el primero termina en 5 y el denominador termina en 0, ambos los puedo dividir por 5. Entonces puedo simplificar empezando con 5. Así hasta obtener, como en este caso, la fracción irreducible. Bien. Vamos a continuar. Bueno, lo que les decía antes, ¿no? El denominador de una fracción decimal tiene tantos ceros como lugares decimales tiene la expresión decimal que le corresponde. Una fracción irreducible tiene una expresión decimal finita cuando los factores primos del denominador son potencias de 2, de 5 o de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense acá en este ejemplo. Hablábamos de expresión decimal finita y de expresión decimal infinita. Nosotros ahora nos vamos a centrar en la expresión decimal finita, ¿sí? La que tiene un fin, cuando podemos hacer una división y encontrar un resto cero. ¿Cómo me doy cuenta con solo ver la fracción si va a ser una expresión decimal finita o no? Porque el denominador va a estar determinado por si es potencia de 2, de 5 o de ambos. En este caso tengo denominador 2. Entonces, bueno, ya sabemos que 2 es potencia de 2, por lo tanto, miren, lo puedo escribir como una expresión decimal. Aquí está, en su forma de fracción y en su forma decimal. Vamos a ver este. Tenemos denominador 25. 25 es una potencia de 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado, o sea, 5 por 5 es 25. Lo podemos tener escrito en la fracción decimal y también en su expresión decimal, que es esta. ¿Sí? Como ven, entonces son decimales finitos porque terminan ahí. Y miren, acá tenemos otro, un octavo. 8 también es potencia de 2, porque 2 al cubo, o sea, 2 por 2 por 2 es 8. Entonces, con saber eso, yo ya puedo determinar si voy a encontrar una expresión decimal finita o no. Vamos a ver qué pasa con las periódicas. Dice lo siguiente. Existen fracciones que no se pueden escribir como fracción decimal y por lo tanto no tienen una expresión decimal finita. Y nos ponen un ejemplo, 2/9. Si pensamos en el 9, que está en el denominador, 9 no es potencia ni de 2 ni de 5. Entonces, al no ser potencia de esos dos, ya podemos saber que al hacer esta división no vamos a tener una expresión decimal finita, sino que me va a dar un valor infinito, ¿sí? Vamos a obtener una cifra que se repita infinitamente. Vamos a seguir leyendo. 2/9 no tiene una fracción decimal equivalente.
porque uno de sus factores primos, el 3, no es potencia de 2 ni de 5. Por lo tanto, 2 novenos es una expresión decimal periódica. Y acá tenemos la comprobación con la cuenta. 2 novenos podemos hacer 2 dividido 9. Esto me da 0,2222, o sea, el mismo ejemplo de antes que se repetía siempre el mismo número. Pero ahora se repite el 2. Fíjense esto. Esta misma expresión que está con el 2 que se repite y los puntos suspensivos, lo puedo simplificar a escribirlo de esta forma, con un arquito arriba. Este arquito arriba significa periódico. O sea, este es un número periódico. El arquito me está indicando que el valor que se va a repetir infinitamente es S2. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos esto. ¿Cómo podemos comparar cuando tenemos cuando tenemos dos expresiones decimales? Y acá les pongo un ejemplo. Tenemos que comparar entre 1,5 y 1,5 periódico. A simple vista no puedo determinar quién de los dos es más grande. Tenemos que hacer una pequeña modificación. ¿Qué modificación? Vamos a ver qué número le correspondería que siga después de este 5. Porque hasta acá 1,5 y 1,5 periódicos serían iguales. Porque lo que yo me voy a fijar es en esta parte, en la parte decimal. Obviamente, si esto hubiera sido 2,5 y este 1,5, va a ser más grande el que tenga la parte entera más grande. Pero ahora me voy a enfocar cuando la parte entera es la misma, ¿sí? Entonces, si tiene la parte entera distinta, bueno, ahí ya sabemos comparar quién es más grande. Sabemos que 9 es más grande que 5, por ejemplo. El problema está cuando la parte entera es la misma, como en este caso. Me voy a tener que enfocar en la parte decimal. Bien, les decía entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar cifras. Entonces aquí les remarqué, agrego cifras para aumentar las posibilidades. Entonces vemos que esta expresión decimal, dijimos que era finita, se termina ahí. Entonces yo lo podría completar con ceros. Decir 1,5 o decir 1,50 equivale a lo mismo. Cuando yo agrego ceros aquí al final, es lo mismo que agregar ceros acá adelante. No me va a modificar el número. Vamos a ver qué pasa con esta expresión periódica. Sabemos que se repite el 5 infinitas veces. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces después de este 5 le corresponde otro 5. Entonces ahí ya marcamos una diferencia. ¿Por qué? Porque al tener estos dos valores, 50 y 55, ya deja de ser igual la expresión. Aquí ya puedo determinar que esta expresión es más grande que esta. Entonces, lo que hice fue marcar con el símbolo. En este caso me está indicando la parte chiquitita, recuerden, indica el valor más pequeño y la parte grande indica el valor más grande. Es decir que 1,5 es menor que 1,5 periódico. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos otro ejemplo. Miren estos números. Tenemos 3,025 y 3,02 periódico. Como dije antes, al tener la parte entera igual, me tengo que enfocar en lo que es la parte decimal. Entonces, vamos a agregar valores. Este, miren, tiene 3 cifras decimales y este tiene 2. Entonces, para poder compararlos, necesito que estén igualados en cuanto a la cantidad de cifras. Acá no voy a agregar nada. Y este, que tiene una cifra menos, le voy a agregar la que le sigue. Que en este caso, como es periódico, sabemos que le va a seguir un 2. Entonces ahora miren, sí podemos comparar 0,25 y 0,22. ¿Quién es más grande? En este caso entonces este número va a ser más grande. Y aquí lo marqué entonces con el símbolo. 3,025 es mayor que 3,02 periódico. Bien, y bueno, y aquí les remarqué esto. Completo con ceros o el número periódico que corresponda. Recuerden, si es una cifra finita, completo con ceros. Y si es una cifra decimal, bueno, si es una cifra decimal periódica, completo con el valor según me indique este arquito, ¿sí? Vamos a continuar.
una aclaración más acá. Imagínense que dentro de este arco yo hubiera tenido, por ejemplo, esto, 32. Aquí ya cambia, porque acá lo que se repite es todo lo que está dentro del arquito. Entonces acá yo tendría que poner 32. Y si quiero hacer que el número sea más grande, iría otro 32, otro 32 y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a continuar. Bien, vamos a leer esto. Dice lo siguiente. El conjunto de los números racionales es denso, es decir, que entre dos números racionales es posible encontrar otro número racional. Esto se aplica tanto a las fracciones como a las expresiones decimales. Entre dos fracciones siempre hay otra fracción, y entre dos expresiones decimales siempre hay otra expresión decimal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Si trabajásemos solamente con naturales, por ejemplo, les digo, díganme qué valor está entre 7 y 10. ¿Ustedes qué me pueden decir? Pueden decirme 8, pueden decir 9. Si les digo, díganme qué número está entre 100 y 150. Bueno, ahí ya tienen más valores para elegir, pueden decirme. Bueno, muchos. La cuestión es que si, por ejemplo, les digo, díganme entre 10 y 12, van a tener una sola opción, que sería 11. Ahora, si yo les digo, díganme un valor que esté entre 5 y 6. Y si estamos trabajando en naturales, no hay ninguno, porque 6 es el consecutivo de 5. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que en los números decimales, en las expresiones decimales, no ocurre lo mismo. Si yo les digo, díganme un número que esté entre 0,1 y 0,3, me podrían decir 0,2. Bien, pero no es el único. Hay infinitos valores entre un número decimal y otro. ¿Por qué? Por lo que les enseñé antes de que podemos completar con ceros o con el número que me indique el periodo. Y yo lo puedo aumentar las veces que quiera. Y cuanto más lo aumento, más valores va a haber entre un decimal y el otro. Entonces aquí les puse esta imagen para que vean. Un ejemplo. Tenemos en la recta numérica ubicado a 1 y 2. Entre medio de esto, entre medio de 1 y 2, hay infinitos números racionales. O sea, infinitas fracciones e infinitas expresiones decimales. Y bueno, aquí puse algunos ejemplos que podemos encontrar dentro de este segmento. Por ejemplo, 1,5, 1,75, 1,03, 1,9 periódico. Esos son algunos de los infinitos ejemplos que yo les podría haber dado. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Si yo les pido encontrar números decimales entre, por ejemplo, 1,5 y 1,7, es fácil, puedo decir 1,6. Pero miren aquí, si yo les digo encontrar un número decimal entre 1,5 y 1,6, ahí ya no puedo decirlo directamente. Voy a tener que hacer un paso previo, que es lo que vimos antes. Agrego ceros. Ceros en este caso porque las dos expresiones son finitas. Entonces al agregar 0, miren cómo aumenta mi posibilidad, porque en lugar de 5 ahora tengo un 50 y en lugar de 6 ahora tengo un 60. Entonces ya tengo varias posibilidades para elegir, por ejemplo 1,53, 1,55, 1,56. Vamos a ver este otro ejemplo. Tengo 3,02 y 3,02 pero periódico. A simple vista no podría decir qué valor está entre esos dos. Pero si yo completo, en este caso con 0, porque es una expresión finita, y en este caso con 2, porque es una expresión periódica, ya aumento mis posibilidades. En lugar de tener un 2 acá para elegir, voy a pasar a tener un 20 y aquí un 22. Entonces, si yo tengo que elegir entre 20 y 22, puedo poner este valor, 3,021. Ahora, si yo quisiera aumentar aún más mis posibilidades, vuelvo a completar. Fíjense que acá agregué otro 0 y aquí agregué otro 2. Entonces, miren cómo cambia. Ahora se convirtió este valor para fijarnos en 200 y este en 222. Cada vez que yo agregue cifras,
dijimos que voy a tener más posibilidades de encontrar cifras decimales que estén entre esas dos que estamos comparando. Y aquí les puse algunos ejemplos. 3,0211, 215 o 221. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Éxitos y a continuar trabajando y aprendiendo. Espero que puedan hacer la actividad que les envié. Saben que cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir, ya sea por Gmail, por Classroom o por WhatsApp. Les mando un beso grande y hasta la próxima.